El Templo de Santa Mónica, herencia barroca en Guadalajara, por el maestro en Ciencias de la Arquitectura José Daniel López Hernández. El Templo de Santa Mónica se encuentra ubicado sobre la calle del mismo nombre, entre las calles de Reforma y San Felipe, en el centro histórico de la ciudad de Guadalajara. Antiguamente formaba parte del conjunto conventual perteneciente a las monjas agustinas recoletas. Con el paso de los años fue necesario realizar la exclaustración y la posterior demolición para dar continuidad y paso a la actual calle de Zaragoza. Con esto se mutila gran parte del convento, pierde la huerta y que posteriormente se iba a convertir en lo que ahora conocemos como la Plaza Agustín de la Rosa, que se encuentra frente a la Preparatoria de Jalisco. En términos de su historia podemos encontrar datos de su fundación, en donde en 1700 se realiza la primera petición por Fray Felipe Galindo y Chávez ante la intención y la idea de contar con un convento de agustinas en nuestra ciudad. Para 1718 llega la ansiada cédula real que permitía hacer la fundación de dicho convento. En 1720, las monjas de la Encarnación de Puebla, monjas agustinas, vienen hasta esta ciudad a fundar lo que sería conocido como el convento de Santa Mónica. Para 1733 es erigido el templo, como ahora lo conocemos, a instancias del padre jesuita don Feliciano Pimentel, de grata memoria, en el que muchas de sus obras y sus intenciones fueron precisamente dotar a la ciudad de conventos, de templos y de monasterios. Quienes lo habitaron son conocidas como las monjas agustinas recoletas, es decir, la rama femenina de los padres agustinos. Sabemos pues que esto se desprende de la fundación inspirada en su momento por San Agustín de Hipona, por lo que vamos a encontrar de manera repetida en su iconografía lo que compone el escudo de la orden, con algunos de los elementos principales como el libro, el corazón llameante atravesado por una flecha, lo que es el báculo perteneciente al obispo y también la mitra sobre el libro, además de la inscripción Tole leye, que significa toma y lee, que nos hace referencia a un pasaje de la vida del santo de Hipona. Vamos a encontrarnos con esta gran edificación a lo largo de la calle de Santa Mónica, que se encuentra compuesta por 7 tramos, además de su torre campanario. Esta torre es una muy sencilla, compuesta por 3 cuerpos, en donde van a residir las campanas que van a llamar a los fieles a la misa. Entre el primero y segundo tramo encontramos parte de lo que serían las ventanas que dan hacia el coro bajo. Analizamos los derrames que permiten el ingreso de la luz desde fuera hacia adentro, pero que por la altura y la distancia evitan las miradas desde fuera. Unos elementos que resaltan son los contrafuertes que enmarcan cada uno de estas partes del convento. Ya en el tercer tramo encontramos esta maravillosa portada lateral, característica de los ingresos de los templos de monjas de clausura, donde encontramos flanqueada esta puerta de ingreso por unas columnas salomónicas o helicoidales ascendentes que en realidad podrían considerarse como pilastras, ya que se encuentran adosadas a la edificación y no se encuentran exentas. Estas mismas columnas poseen una ornamentación de carácter fitomorfa, es decir, con carácter vegetal, en el que se trató de reproducir elementos eucarísticos como la vid, es decir, las uvas, pero ante la ingenuidad de los indígenas, que seguramente fueron la mano de obra escultórica que hizo la factura de estas bellas columnas, vamos a encontrar un tipo de escultura muy plana, sin tanta profundidad, sin tanto relieve, que más que evocarnos a lo que serían estos racimos de uvas, pues nos hacen una mayor referencia a lo que sería una mazorca de maíz. Vamos a encontrar también elementos muy destacados que nos hacen referencia a la iconografía propia de la orden, como lo es el corazón llameante atravesado por una flecha,
la mitra, que nos hace referencia al obispo de Hipona, y además de estos elementos en relieve que hacen a la manera de ángeles que insinúan un vuelo muy gracioso a partir de cómo sus vestiduras flotan en el aire y cómo sus pies pareciera que ciertamente no tocan el piso. Muchos de los elementos son elementos vegetales y de lacería que se encuentran a lo largo de toda la fachada y que dan esta riqueza escultórica al conjunto. En la parte superior encontramos una de los vanos, unas de las ventanas, que también se encuentran rematados por una escultura de una cara con alas que nos hace referencia a un querubín, además de los demás elementos que podemos encontrar a lo largo de toda la fachada. En el cuarto tramo hay un elemento artístico y por supuesto escultórico sumamente interesante que fue descubierto a partir de la última intervención que se realizó por parte de Adopte una Obra de Arte AC, que dejó al descubierto lo que en su momento estuvo oculto a la vista por un muro de piedra que se levantó. Nos deja a la vista 7 nichos, 7 hornacinas con sus respectivas veneras, en los que muy probablemente pudo haber santos alusivos a la orden de San Agustín. Encontramos elementos ornamentales como estas eras, en donde aparecen rematadas por estos rostros con una factura evidentemente indígena. Otro de los accesos, que también es una copia, digamos, del acceso anterior, también flanqueado por estas columnas salomónicas, nos plantea otros detalles ornamentales muy interesantes, como lo es el águila bicéfala, es decir, el águila de 2 cabezas, que en su pecho tiene una pequeña maqueta de una iglesia que muy probablemente nos hace alusión a esta obra de La Ciudad de Dios, producto de la inspiración y de la mano del santo de Hipona. Esta águila bicéfala también la vamos a encontrar en otro de los tramos del templo, pero esta vez está coronando una de las ventanas. Esta misma ventana se encuentra flanqueada en cada una de sus costados por esculturas de bulto de quien probablemente se pueda tratar de Santa Ana y San Joaquín, los padres de la Virgen María, es decir, los abuelos de Jesús, lo que nos hace inferir que en los nichos inferiores se pudo haber encontrado esculturas de la Sagrada Familia, es decir, de Jesús, de María y de José. Esto nos hace también referencia a elementos iconográficos alusivos a la Sagrada Familia, y también no dejemos de recordar que el templo, al llevar la advocación de Santa Mónica, pues también nos hace referencia como familia a la madre de San Agustín de Hipona. En una maravillosa foto proporcionada gentilmente por don Alberto Gómez Barbosa, podemos apreciar aún más el detalle de estas esculturas y todos sus elementos ornamentales de lacería y de remates que se encuentran en sus costados. En el águila bicéfala, en esta ocasión, encontramos otro elemento muy característico de la orden, que en el centro de su pecho se encuentra un corazón también cruzado por una serie de dagas o de lanzas. Otra de las esculturas características y que son un punto de atención para el viandante, se trata de esta gran y enorme escultura de San Cristóbal. Es una talla también que evidencia la mano indígena, porque su desproporción en las piernas en contraste con su torso y su cabeza pues nos refiere a este tipo de escultura de carácter tequitqui, donde hay esta mezcla de toda la imaginería europea con la mano de obra indígena. Esta escultura remata lo que sería la esquina del templo y del conjunto. También encontramos en un relieve lo que conformaría la cruz abacial, es decir, esta cruz de 2 brazos que evidentemente nos refiere hacia la abadesa, que era la máxima autoridad al interior del monasterio. Ya adentro nos podemos encontrar que el templo se conforma de una sola nave con bóvedas con nervaduras,
y que la correspondencia en la parte exterior de los contrafuertes nos encontramos con las pilastras de media caña. Y bueno, al fondo, al tratarse de un convento de monjas de clausura, vamos a encontrar una de las evidencias más características que conforman la arquitectura de estos conjuntos, es decir, lo que en su momento perteneció al coro bajo, ahora convertida en una puerta de acceso, pero que en su momento debió de contener una reja doble en el cual las religiosas se encontraban en la parte interna y podían presenciar la Eucaristía sin mezclarse con la gente y sin ser vistas. También ha perdido gran parte de lo que es el coro y la reja, por lo que ahora encontramos estas puertas. Las que encontramos a los costados probablemente se constituyeron la puerta de ingreso para cuando ingresaba una nueva religiosa y que solamente en esa ocasión de su profesión se abría, y del otro lado encontramos lo que muy probablemente constituyó la gratícula, es decir, el espacio donde las monjas podían comulgar. Gran parte de la ornamentación se ha perdido, dejando solamente huellas y rastros de lo que en algún momento pudo haber estado sobre sus muros. En el coro alto ha perdido ya también la reja, por lo que ahora se ha cambiado por una especie de balcón en el cual pues ahora aloja un órgano y su consiguiente bocina, pero lo que en su momento pudo haber alojado a toda la comunidad de las religiosas agustinas para reunirse para el rezo de la liturgia de las horas, que sabemos en una comunidad de clausura es la que rige prácticamente todo su día. Encontramos las bóvedas de nervadura haciendo la imagen de lo que sería una estrella, y por la sencillez de este templo no vamos a encontrar cúpulas, sino un pequeño cupulín que a manera de tragaluz permite el ingreso de lo que sería una mayor cantidad de iluminación. El altar mayor se encuentra presidido por la Virgen María en su advocación de la medalla milagrosa y flanqueada por esculturas alusivas a la orden, que en su momento, bueno, recordemos a Santa Mónica, San José, San Vicente de Paul, y algo muy importante también que en la misma historia de este templo podemos encontrar a las hermanas de la caridad que sirvieron en su momento en este templo. Alcanzamos a apreciar lo que constituía la tribuna, este espacio reservado exclusivamente para las religiosas de mayor edad o las novicias que pudieran presenciar el sacrificio de la misa sin necesidad de estar mezcladas con las monjas de velo negro en el coro bajo. Encontramos también sus altares laterales ya de un estilo neoclásico que muy probablemente están sustituyendo a los que en su momento fueron de carácter barroco, lo mismo que el altar principal o el altar mayor. Encontramos en el remate lo que es la alusión a la medalla milagrosa y esta cartela que hace la invocación de: oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Esto pues conforma una de las joyas y de los pocos vestigios de este pasado y sobre todo del barroco en nuestra ciudad, que nos hace una invitación a recorrerlo, a visitarlo, a difundirlo, pero sobre todo a conservarlo.